El mensaje de hoy es sencillo. Pídale sabiduría a Dios. Él dice en su palabra que le gusta que le pidamos sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. A las personas que les va bien en la vida es porque le piden sabiduría a Dios antes de tomar sus decisiones. Y sabiduría no es lo mismo que inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender, la capacidad de procesar bien las cosas. Es una capacidad natural de comprensión, de retención. Muchos pueden tener una buena capacidad mental, una buena inteligencia, un buen intelecto, y por eso se confían y son autosuficientes e independientes de Dios. Pero si queremos que nos vaya bien en la vida, no tenemos que ser autosuficientes ni independientes de Dios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. El rey Salomón, uno de los reyes más sabios que ha existido, era temeroso de Dios y el Señor se le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo no sé qué le hubiera pedido usted a Dios si Él le dijera, pedime lo que querrás. Pero Salomón no pidió dinero, riquezas, ni pidió que las personas lo honraran. Salomón pidió sabiduría. Él reconoció con humildad, porque cuando uno le pide sabiduría a Dios, está siendo humilde reconociendo que le falta sabiduría, que necesita la guía de Dios. Uno reconoce que depende de Él para tomar buenas decisiones. Y dice la palabra de Dios que Él le concedió una sabiduría tal que nadie ha sido tan sabio como el rey Salomón. Por supuesto, aparte de nuestro Señor Jesús, Él es Dios, Él es sabio, Él es el dador de la sabiduría. Pero Dios le concedió a Salomón la sabiduría y le dio también las riquezas y la honra. Hay demasiadas personas hoy en día persiguiendo las riquezas, persiguiendo la honra, pero no han entendido que estas cosas vienen a raíz de la sabiduría de Dios en nosotros. Si Dios nos da sabiduría, vamos a tomar buenas decisiones que van a resultar en bendición. Pero no es lo mismo inteligencia que sabiduría. Hay gente bien capaz intelectualmente, pero no le ha ido bien en la vida. Ha tomado malas decisiones, se ha perdido grandes oportunidades, echa a perder sus relaciones interpersonales. La sabiduría es la capacidad de conducirse por la vida tomando buenas decisiones que resulten en bendición para nosotros, para nuestros seres queridos. Decisiones que glorifiquen a Dios. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De tu relación con Dios te va a venir la sabiduría que necesitas. También dice la palabra que Cristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación. Es decir, que cuando entramos en una relación personal con Jesús, el Espíritu Santo y la palabra comienzan a impartirnos esa sabiduría cuando nosotros se la pedimos a Dios. Uno de los reyes más exitosos que haya tenido Israel, el rey David, tomaba buenas decisiones, le iba bien en la vida, tenía grandes victorias militares en todas las áreas de su vida porque le pedía sabiduría siempre a Dios. Ahí lo vemos en el capítulo 14 de Primera de Crónicas, consultando a Jehová antes de salir a la batalla contra los filisteos. Recién había ascendido al trono de Israel, lo atacan los filisteos y antes de enfrentarse con ellos, le consulta a Jehová, ¿debo de subir o no debo de subir contra ellos? Y Jehová le indicaba lo que debía hacer. Primera victoria. Luego se vuelven a desplegar los filisteos, una segunda batalla. Señor, vuelvo a ir contra ellos. A este punto cualquiera se vuelve autosuficiente, independiente de Dios y confía en su propia capacidad. Cualquiera hubiera dicho, si acabo de vencer a los filisteos, los voy a vencer otra vez. Pero él siempre consultaba al Señor. Y Jehová le dijo, esta vez no subas contra ellos, rodéalos. El Señor le dio la estrategia precisa de guerra y nuevamente obtuvo una gran victoria contra sus enemigos. Tenemos que pedirle siempre sabiduría a Dios y Él está dispuesto a dárnosla abundantemente. ¿Cómo se pide la sabiduría de Dios en la práctica? En primer lugar, venga Cristo. Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Cuántos de nosotros nos ha ido mal en la vida por vivir una vida lejos del Señor? Él quiere darte descanso, la paz y el descanso que viene de confiar en Él, de dejar que Él comience a dirigir tu vida según sus planes. Muchos de nosotros realmente el problema es que nos creemos más sabios que Dios. Creemos que nuestros planes nos gustan y nos convienen más que los planes de Dios. Tenemos temor que la voluntad de Dios no nos agrade tanto como nuestra voluntad. Pero es de reconocer que haciendo nuestra propia voluntad no nos ha ido bien, hemos fracasado y se requiere humildad y valor para admitir que necesitamos la sabiduría que solo Cristo nos puede dar. Así que en primer lugar venga Jesús, con un corazón humilde reconociendo que usted necesita el perdón y la guía de Él. En segundo lugar, vuélvase una persona constante en la palabra de Dios. Cuando usted la lee todos los días, ahí es donde Dios imparte esa sabiduría que hay en la Biblia.
De preferencia una Biblia de estudio que tiene comentarios y que le ayuda a uno a entender y a aplicar las verdades de la Escritura. Si solo agarramos la Biblia y no la sabemos interpretar, no la vamos a poder aplicar a nuestra vida. Pero dice la palabra que aquel que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar ahí es no solo comprender la Escritura, sino ser un hacedor de la palabra. Alguien que reflexiona y la aplica a su vida diaria. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así le dijeron a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará. Pero es necesario estar arraigados, echar raíces en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, consulte con hermanos en Cristo, personas maduras en la fe que le puedan dar un buen consejo, que sean como la voz de Dios para nuestra vida. Pastores, líderes, consejeros, amigos y hermanos en Cristo. No busque su consejo en personas que no quieren nada con Dios. Bienaventurado, dice la Biblia, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando buscamos consejo en personas cercanas a Dios, Dios va a empezar a impartir su sabiduría. No seamos independientes ni autosuficientes. Confiemos solamente en la sabiduría de Dios.